Hola, bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les voy a hablar sobre una suculenta hermosa llamada Aloe juvene. Si me quieres apoyar, suscríbete y compártelo con tus amigos. Sobre esta planta me han preguntado mucho. Entonces, esta planta es originaria del África. Es una planta peroné. ¿Qué significa peroné? Que no necesita casi de agua. Es una planta muy linda, muy hermosa, muy curiosa. Es de hojitas alargadas, tiene punticos blancos. Mira, sus hojitas son puntiagudas, tiene como unas sierritas aquí a los lados. No es una planta muy común. Bueno, les voy a hablar sobre la iluminación para ella. Es una planta de poca luz, no le gusta mucho el sol. De pronto una horita en la mañana, pero tras luz. Esta planta tampoco necesita mucho de agua. Su riego puede ser cada 15 días, cada 20, dependiendo de la matera y de la planta. Si es una planta pequeña, poquita agua. Si es una planta grande, pues requiere de más agua. Yo les tengo un truco cuando ya se necesita regar. Les introduzco un palito. Si sale seco, ya es hora de volverla a regar. Si sale la puntica del palito, la vamos a poner hasta el fondo. Si sale la puntica del palito, debemos esperar por lo menos una semana más. ¿Por qué? Porque estas hojitas son gorditas y aquí almacenan agua. Entonces ella puede durar, si nos olvida regarla, hasta 10 días alcanza sin pasarle nada. De todas maneras, ella cuando está deshidratada, ella avisa, la hojita se empieza a poner como arrugadita. Y si le pone mucho riego, empezamos a sufrir pudrición. Entonces se le empiezan a caer las hojitas y eso no nos gusta. Bueno, el agua, que sea agua lluvia. Si no conseguimos agua lluvia, entonces podemos poner en la noche para que se nos libere el cloro. La dejamos recogida desde la noche y luego si al siguiente día regamos. Si tenemos afán y la tenemos que regar ya, entonces le ponemos unas goticas o dependiendo de la cantidad del agua, un poquito de agua oxigenada. Eso hace que se le vaya el cloro. Bueno, sobre el abono, yo le uso el humus. Entonces, ¿cómo se le aplica el abono a esta plantica? Yo lo uso cada 4 meses. Le hago como un caminito alrededor de la planta y le echo con la cuchara, con esta cucharita, le pongo el abono ahí, le hacemos un poquito profundo como para encontrar las raíces sin irle a hacer daño, así mira, sin irle a hacer daño, todos laditos, y luego le volvemos a tapar con la tierrita, así, un abono, listo. No vamos a usar abono ni químico, ni urea, porque ese abono, ¿qué pasa? Ese abono lo que hace es acelerarle su crecimiento. Entonces lo que esta planta nos va a crecer en un año, nos crece en 2 meses. Entonces va a tener muy poca vida y se nos va a morir rapidísimo. Bueno, eso es sobre el abono. Entonces, esta planta se reproduce por medio de hijuelos. ¿Sí? Acá por ejemplo tiene este hijuelito que ya está igual a ella. Este está pequeñito. Cuando vayamos a reproducirla, tratamos de reproducir el hijuelo más grande. Ya les voy a enseñar cómo. Entonces estos pequeñitos esperamos que crezcan y luego se los trasplantamos. Yo me atreví a hacer otra reproducción que la hago por decapitación, que también se las voy a enseñar a continuación. Entonces les voy a enseñar cómo separar el hijuelo. Entonces yo cojo una palita, le presiono acá, fuerte, fuerte, hasta que salga el hijuelo. A la mamá la vamos a dejar ahí porque tiene otros 2 hijitos. Esta planta no la vamos a rociar el día de hoy porque al sacarle el hijuelito, mira, ella salió. Al sacarle el hijuelito, ella queda con una herida y él también. Entonces ahí le vamos a aplicar alcohol o canela en polvo para la cicatrización. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó. Este ahorita lo plantamos. Entonces, bueno, mira, aquí esta
La saqué de esta. Acá se le ve la cicatriz donde la saqué, ya está volviendo a coger. ¿Cuándo se debe decapitar? Cuando ya está así grandota y empieza a deformarse, entonces la decapitamos. Entonces de esta plantica nos salen 3. Podemos decapitar una acá y la otra aquí. Bueno, entonces le vamos a decapitar esta. La vamos a cortar acá. Una, quitamos esta y aquí sacamos la otra. Cortamos acá también. Eso, mira. Entonces no le va a pasar absolutamente nada. Le quitamos estas hojitas así, que nos quede así. Entonces acá, alcohol, como ustedes saben, no la podemos plantar hoy, porque hay que dejarla que cicatrice. Entonces yo le quito esta hojita así, pero yo les voy a enseñar hoy cómo plantarla. Entonces esta ya nos quedó ahí, la vamos a dejar ahí, no necesita trasplantarse. Vamos a hacer las maticas, las nuevas. Decidí hablar sobre el sustrato. Yo uso un sustrato común y corriente que usamos para las suculentas porque ella es una suculenta. Entonces usamos cascarilla de arroz, tierra normal, y yo le pongo un poquito de humus, el abono humus de lombriz. Entonces acá la vamos a plantar, dejamos acá. Ya vimos que de esta sacamos un hijuelito. Y la otra, de la otra sacamos 2 más. Este es el más grandote. Es así. Ya saben, no las vamos a regar por 2 días, porque si no se nos llena de plaga y se nos comen por las cicatrices que quedaron. Entonces miren, planta grande, le quedaron sus 2 hijitos, no la vamos a trasplantar porque todavía tiene 2 bebés, entonces la dejamos ahí. Miren, salieron 1, 2 y 3 y salieron todas estas plantas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Si quieres apoyarme, suscríbete y compártelo con tus amigos.